el despertar de la conciencia. Yo no estudio las cosas, ni pretendo entenderlas. Las reconozco, es cierto, pues antes viví en ellas. Converso con las hojas en medio de los montes, y me dan sus mensajes las raíces secretas. Y así voy por el mundo, sin edad ni destino, al amparo de un cosmos que camina conmigo. Amo la luz, y el río, y el silencio, y la estrella. Y florezco en guitarras, porque fui madera. Atahualpa Yupanqui. Buenas noches y bienvenidos una vez más al despertar de la conciencia. Hoy vamos a exponer especial hincapié en todo lo que tiene que ver con la calma mental, que nos viene muy bien. Nuestro invitado de esta noche se llama Jesús Gil de Rozas. Buenas noches, Jesús. Buenas noches. Él es psicólogo, instructor de mindfulness, facilitador del modelo Mindfulness Mente-Corazón y cofacilitador del Camino Zen del Gran Corazón. Está especializado en el área de aprendizaje creativo y lleva más de 20 años dedicado a la formación de adultos. ¡Wow! Intenso, ¿no? 20 años formando adultos. Bueno, ya no sé si son 20 o son más. En este tipo de reseñas se suele poner un número redondo, o sea que, pero por ahí más o menos. Uh-huh. Sí, intenso, pero nunca se deja de aprender. Siempre se está aprendiendo algo nuevo. Esa es la clave del maestro, ¿no? El aprender constantemente de los alumnos, aparte de transmitir la experiencia de uno mismo. Y olvidarse de que ser maestro para poder aprender, porque si no es muy difícil. Sí. Yo quería preguntarte, porque claro, ahora mindfulness se escucha, se lee, se habla mucho sobre ello. Ya sabemos que esto también va un poco sobre modas. Uh-huh. Pero no es algo nuevo que haya surgido ahora de repente. No. Esto lleva ya mucho tiempo. Y como tú eres un experto en ello, me gustaría que compartieras con todos nuestros oyentes, pues, ¿qué es exactamente mindfulness? Pues mira, la palabra mindfulness es una palabra anglosajona que hace referencia a un estado mental. Uh-huh. Ese estado mental es un estado de atender el momento presente, de darse cuenta de lo que sucede en el momento presente, con una actitud abierta, sin juicio. Eso sería lo que es la traducción de mindfulness, que procede de una palabra del idioma antiguo de la India, y esta palabra es sati, que significa exactamente eso. Así es que mindfulness procede de esta antigua palabra de la India. Y efectivamente no es algo nuevo, no es algo nuevo. Aquí en Occidente empezó a desarrollarlo Jon Kabat-Zinn, un norteamericano que bueno, en Boston empezó allí a aplicar lo que él hacía, que era yoga y meditación, pues para pacientes en un hospital que de alguna manera los tratamientos convencionales no les hacían ningún efecto. Entonces él empezó a aplicar esto y tuvo bastante éxito, por lo que se ve. Pero esto es algo mucho más antiguo, viene recogido de una tradición milenaria, antigua de Oriente, pues el budismo, o incluso más anterior al budismo, y toda esa herencia ha sido recogida por Occidente, ha sido digamos adaptada, se le ha quitado todo componente religioso, todo componente de alguna forma esotérico también, y bueno, pues se ha adaptado a nuestras necesidades, que son muy concretas. Es que es curioso porque hablando de adaptar a nuestras necesidades has hablado de estar presente. Entonces claro, teniendo en cuenta el mundo de locos en el que vivimos, que es como que tienes que estar haciendo muchas cosas a la vez, es un poco complicado estar presente, ¿no? Muy complicado. Solamente puedes hacer una prueba y es
el número de veces que estás así normalmente y te dedicas a mirar el teléfono móvil, toda esa interrupción en lo que estés atendiendo, ese ir a buscar algo en el teléfono móvil, es una forma de desatender el momento presente, es una forma de irte a otro sitio. O sea que sí que es difícil, es francamente difícil. Además estamos rodeados de montones de estímulos y tenemos en nuestra cabeza muchas tareas que hacer, horarios. Es de loco, sí. Sí. Y con esta práctica de mindfulness se puede conseguir, porque me imagino que no es una cosa de voy, hago un curso de fin de semana y ya está, sino que esto, bueno, pues es un aprendizaje, me imagino, luego ya más adelante profundizaremos, porque he visto que haces como dos diferentes, no sé cómo decirlo, vías de mindfulness, ¿no? Mente-corazón y que esta me encanta porque tiene un nombre precioso, Camino Zen del Gran Corazón. Entonces, sí, antes de profundizar y de ver más o menos en qué se diferencia cada una de estas, ¿qué es lo que nos aporta este mindfulness? Por ejemplo, tú das cursos como formador de fin de semana. Sí. Bueno, de fin de semana, los que yo he visto, ¿eh? Sí. Luego me imagino que harás más. ¿Cómo se desarrolla? ¿Vas, les enseñas las técnicas que luego pueden utilizar en su día a día? Sí, lo más importante en este tipo de cursos, que son, digamos, concentrados, es que la gente pueda tener una cierta experiencia práctica de qué es esto de mindfulness y cómo te afecta, cómo te puede beneficiar. Es, por así decirlo, un aperitivo, porque realmente en un fin de semana no vas a cambiar lo más difícil, que son los hábitos. Los hábitos que tenemos arraigados son complicados de cambiar. Y en un fin de semana puedes experimentar algo que te puede calmar o te puede centrar la mente de una forma diferente, ¿no? Entonces es lo que se busca en esos cursos de fin de semana, el tener una experiencia, el poder llevarte algo y poder encontrar también la motivación para animarte a seguir practicándolo. Pero realmente nosotros apostamos por una práctica continuada. Ese es el verdadero, donde se ven los efectos, donde se ven unos cambios bastante importantes. O sea que animo a practicarlo en cualquiera de las modalidades. Sí, es interesante, sobre todo por eso, por estar en el momento presente y no estar haciendo muchas cosas a la vez. Con vuestro permiso voy a saludar a otro invitado que siempre está muy calladito, pero está aquí también con nosotros. Juan, buenas noches, de la Escuela de Atención. Hola. Ya sabes que tienes el micrófono abierto para intervenir cuando quieras. Muchas gracias, Nuria. Mira, además me viene muy bien que me presentes en este momento, porque yo quería ahondar un poquito más en esta pregunta que acabas de hacer a Jesús. ¿Y qué beneficios has tenido tú en tu vida personal, en tu vida profesional, con la práctica de mindfulness? ¿Podrías describir cuáles han sido no sé, el éxito que te ha podido aportar el introducir una práctica continuada de mindfulness en tu vida, en tu rutina, en tus hábitos? Bueno, pues mira, a nivel de trabajo, por ejemplo, yo la verdad es que soy una persona muy despistada. Me despisto con una gran facilidad. Hace poco me llegó una especie de chiste de estos que te envían por WhatsApp y que dice que es uno que va a la cocina a coger un vaso de agua, pero se acuerda que las zapatillas las tenía por ahí, entonces va y las coloca en el sitio, y al colocarlas en el sitio ve que hay algo está descolocado y entonces va y lo coloca y después de media hora dice que ¿a qué iba yo a la cocina? Pues a mí me pasaba, no tan exagerado, pero algo así. Y a nivel de trabajo, mindfulness lo que me ha aportado es la capacidad para poderme concentrar en una tarea durante un tiempo más prolongado, no saltar de un sitio a otro, poder estar en la tarea que estoy haciendo durante media hora o una hora sin saltar, que antes saltaba muchísimo y claro, en el saltar pues te despistas, pierdes tiempo, pierdes concentración, te cuesta retomar. Ese a nivel de trabajo ha sido una de ellas. Y bueno, y en mi vida personal, pues son muchísimas las ventajas, pero fundamentalmente
yo diría que lo que más me está ayudando es a poder convivir con cualquier emoción que me suceda en un día normal, ¿no? Hay veces que las emociones son buenas, son bonitas, y entonces es fantástico, pero hay veces que no lo son, y entonces ahí uno puede quedarse muy pillado en esas emociones más difíciles, ¿no? Pues mindfulness te ayuda a liberarte, a dejar que se vayan cualquier tipo de emoción. Eso es uno de los aprendizajes maravillosos de esta técnica, el no quedarte atrapado en ninguna cosa que te sucede. Esto debería ser asignatura obligada en todas las empresas. Bueno, hay gente que dice que incluso en los colegios. Para empezar, en los colegios, evidentemente, desde tempranito, pero sobre todo por aquello de no perder los papeles, ¿no? Esta expresión tan... que en los trabajos, pues, sobre todo en estos tiempos que estamos viviendo tan... Bueno, dejémoslo así, que estamos viviendo, sin ponerle calificativo ni entrar en un juicio, pues sería importante, ¿no? El poder tener esa capacidad y esa toma de conciencia de cuando una emoción viene y saber gestionarla correctamente. Exacto, sí. De hecho, ese es uno de los principales motivos de crear este espacio, este proyecto Mente-Corazón, porque realmente no hay ningún lugar hoy en día en el que puedas tener una educación de tu mente y de tus emociones. O sea, ese espacio para los niños, bueno, pues están intentando hacer cosas en colegios e institutos que tienen muchísimo mérito, pero para los adultos no existe ese espacio. Entonces, lo que queremos es crear ese entorno donde tú puedas ir a educar a esa herramienta tan maravillosa que te va a acompañar toda la vida, que es tu mente. El despertar de la conciencia. Nos hemos quedado hablando del mente del corazón, y tú antes has hecho referencia a un chiste. Sí. Y a mí me sorprendió mucho. Esto fue por Facebook, que mandan muchas imágenes, y hubo una imagen que me llamó especialmente la atención, porque un corazón tendía la mano a un cerebro y el corazón le decía al cerebro: ven, que tenemos que hablar. Entonces yo dije, si es que no se podrá decir más alto, pero no se puede decir más claro. Pues sí, en nuestra cultura tenemos muy separado el cerebro y el corazón. Parece que son dos entes distintos. Y en nuestra forma de concebir las cosas parece que la persona o la mente está localizada únicamente en el cerebro. Y bueno, pues cada vez empieza a haber más evidencias de que el corazón, incluso como glándula, también tiene una importancia grande, ¿no? en lo que es la vivencia de las experiencias. Se está avanzando mucho, se está investigando mucho. El caso es que en tradiciones más antiguas, de hecho en Oriente, la palabra que designa mente y corazón es la misma. Eso quiere decir que ya para los antiguos la mente y el corazón estaban íntimamente unidos, no están separados. Y de hecho hay algunos autores que mencionan a los sentimientos o aquello que tiene que ver con el corazón como la forma más avanzada de inteligencia. Es decir, es como si el sentimiento te estuviera revelando aspectos de la realidad o de tu realidad muy sutiles, muy profundos, muy tuyos. Y esto no es algo que haya que despreciar. Claro, y es que además con la educación que nos han dado siempre ha sido una educación como muy mental. No podías expresar, o te decían no expreses tus emociones, que puedes expresar debilidad. A mí eso, la verdad es que ahora lo piensas y dices, jolín, qué manipulación más tremenda, ¿no? El que no puedas expresar tus sentimientos porque estás mostrando tu debilidad. Ya lo está calificando de debilidad cuando, bueno, a mí personalmente me parece una fortaleza, ¿no? El hecho de que una persona pueda expresar sus sentimientos y emociones. Y quizá ahora, que digo yo, que quizá ahora ha llegado el momento de que, pues con herramientas como el mindfulness,
perdamos ese miedo a poder expresar, pues oye, si un momento estás triste y no pasa nada porque lo reconozcas. Sí, efectivamente. Esta herramienta tan maravillosa que es el mindfulness nos ayuda precisamente a eso, nos ayuda a darnos cuenta de un estado emocional, es decir, pues por ejemplo, pues oye, pues te ha pasado algo que te ha hecho ponerte triste, y es reconocer esa tristeza, poderla, digamos, mirar cara a cara, o sea, no distraerte de ella, no esconderte de ella, y con esta observación cualquier emoción sigue un ciclo, un flujo natural, que es aparecer y desaparecer. Yo pongo mucho el ejemplo de los niños, ¿no? Tú ves a unos niños jugando y de pronto pues están muy enfadados uno con el otro porque le acaba de quitar un juguete y se pega un berrinche y está llorando y tal, y al cabo de los 5 minutos se le ha olvidado y está riéndose, está jugando otra vez. Es decir, la emoción viene de una forma rapidísima. Pero cuando somos adultos empezamos a generar un montón de pensamientos acerca de esa emoción. Empezamos a darnos explicaciones y empezamos a decir, claro, es que esto me ha pasado por esto, por aquello, y esto no se me va a quitar, y esto es terrible, y esto solo me pasa a mí. Y todos estos pensamientos lo que hacen es que la emoción se quede ahí. Es decir, es como que la empezamos a reproducir una y otra vez. Es como si estuviéramos constantemente dándole al play de reproducir la emoción. Entonces está repitiendo, lo hacemos sin darnos cuenta, pero lo que hacemos es congelar o repetir esa emoción una y otra vez. Y así salirnos del momento presente también. Exacto, porque en el momento presente lo que se observa es que la emoción está localizada en alguna parte del cuerpo, es decir, va a haber alguna parte de tu cuerpo en el que vas a sentir alguna sensación diferente, y cuando la observas, la sensación, te vas a dar cuenta de que llega un momento en que se va. Y la emoción también. Eso es una forma natural en la que tenemos de funcionar y de fluir las emociones. Son los pensamientos las que la dejan allí congelada. Claro, escuchándote y además con esa tranquilidad y esa paz que transmites, es como que parece muy fácil, ¿no? Parece. Pero claro, es que son muchos años ya de experiencia, ¿verdad? Y de práctica. Pero para los que nos están escuchando que no han ido nunca a una clase o a un curso de mindfulness, así no te voy a pedir que nos cuentes qué es lo que transmites en una hora, porque necesitaríamos pues mínimo ese fin de semana que dedicas a los cursos, pero cuando una persona va allí, ¿qué hace? ¿Medita? ¿Hay ejercicios de respiración? Sí. Lo primero que hacemos es, según llegamos, hacemos una meditación muy pequeña, muy breve. ¿Por qué? Pues porque cuando vamos a la clase venimos de nuestro mundo que tenemos tan ajetreado, ¿no? Pues del tráfico, de las prisas, del horario, de las tareas, en fin. Y toda esta agitación hace falta serenarla un poquito. Entonces hacemos una pequeña meditación, la mente se serena, y luego después de esta pequeña meditación nos damos la bienvenida. Esto es algo muy importante, porque la práctica del mindfulness nos enseña a dar la bienvenida a cualquier acontecimiento, sea del tipo que sea, y aceptarlo en el momento en el que llega. Entonces nos damos la bienvenida y nos decimos, pues hoy vengo cabreado porque he tenido una bronca, o hoy vengo muy tranquilo, o hoy vengo muy nervioso, o hoy como sea. Damos la bienvenida a cualquiera de estos estados. Luego se suele hablar de un tema. Yo suelo introducir algún tipo de tema para entender mejor todo esto, para entender un poco mejor el funcionamiento de nuestra mente. Pues por ejemplo, ahora mismo en uno de los grupos en los que estoy, estamos trabajando con la emoción de la rabia. Y este es el tema en el que estamos ahora tratando. Estamos ahí profundizando en la emoción de la rabia y cómo afrontarla, cómo vivirla. Y luego, después de esta pequeña charla, pues hay una serie de preguntas, y entonces nos ponemos a meditar. Hacemos un par de meditaciones
diferentes, una más centrada en calmar la mente y otra más centrada en abrir el corazón a las emociones. Ese es el planteamiento que solemos tener en general. Qué bien. Estábamos hablando de mindfulness mente-corazón. ¿Y qué hay de este nombre tan bonito? De verdad es que a mí me encanta. Del camino zen del gran corazón. Claro, el camino... Suena, esto ya suena como a una maestría así, como un posgrado, ¿no? Bueno, sí, efectivamente. Aquí, claro, bueno, yo como soy psicólogo, yo me he formado en el mundo, digamos, académico, o en el mundo de la psicología científica, pero también llevo ya varios años siguiendo a dos maestros zen, que son Shinko Roshi y Sisshin Roshi. Son dos maestros que llevan muchos años trabajando en la meditación. Ellos provienen de un linaje zen y han desarrollado este camino zen del gran corazón a partir de su experiencia, a partir de su práctica. Entonces yo ahí me reconozco un aprendiz de estos dos maestros y estoy intentando aprender todo lo que pueda de ellos, claro, para poderlo integrar sobre todo en mi vida. Eso en primer lugar, ese es el primer aprendizaje. Y tiene mucho que ver con la transformación del corazón. Para mí ese es el gran hallazgo. Poder transformar nuestro corazón, poder abrirlo a eso que intuitivamente nos resulta tan difícil, que es que cuando algo nos ha dolido, pues tendemos a cerrarnos, tendemos a protegernos. Y claro, protegernos es algo natural, no es normal, digamos, pero evita que podamos sentir lo bonito de la vida también. Nos cerramos a todo. Ese es el principal problema. Eso sí que es cierto. Que cada vez nos cerramos más y nos cuesta más relacionarnos desde la autenticidad. Sí, intentamos protegernos, intentamos crear una máscara, una imagen, y muchas veces no expresamos lo que hay ahí en el fondo. Y lo que hay en el fondo a veces es doloroso, pero junto con lo doloroso también hay una gran belleza, también hay algo muy hermoso que está ahí, en el último rinconcito. Ese al que no queremos mirar, que siempre mandamos, como digo yo, a la papelera de reciclaje. Sí. Para no afrontarlo. Sí, nos da mucho susto mirar por ahí. Sí. Porque es algo muy, muy íntimo, muy, muy vulnerable. Entonces, una cosa que yo estoy aprendiendo de estos maestros es el ir vulnerable por la vida. Es una especie de contradicción, aparentemente. Nos enseñan todo lo contrario. Pero mi maestra Shinko Roshi, es una de las claves que me ha dado. Ábrete a la vulnerabilidad, ve vulnerable en todo momento y experimenta eso. Claro, no resulta sencillo, pero cuando te abres a ello puedes encontrar verdaderas perlas, verdaderas maravillas. Claro, es que en Oriente, existe una gran cultura de lo que es el contacto del corazón con la mente. Y el poder, aunque parecen culturas, pues por ejemplo como la japonesa, la china, como muy retraídos, muy metidos en sí mismos, pero tienen esa gran conciencia, ¿no?, de lo que tú estás diciendo, de ir de alguna forma vulnerables. Pero es que en Occidente nos han enseñado a hacer todo lo contrario. Sí. Pensar en esto, pensar si sois de las personas que vais vulnerables, que en un momento dado podéis expresar vuestras emociones, o por el contrario, las retenéis. El despertar de la conciencia. No os voy a preguntar uno por uno si os abrís o no a expresar esas emociones. Era una pregunta un poco para haceros estar en ese momento presente, de entrar en vuestro interior
y reconoceros como lo que realmente sois. Y ahora volvemos otra vez a esa mente-corazón. Claro, con todos los años que tú tienes de experiencia y habiendo formado, porque como tú has dicho, para los niños es mucho más fácil, pero para un adulto, sobre todo por lo que decíamos antes de la publicidad, ¿no? Sobre todo cuando tienes esas heridas, ese sufrimiento que te ha hecho pupita y dices, ahí lo dejo, que no quiero volver a sentirlo, porque si lo abro vuelve a doler otra vez. Cuando me imagino que habrán llegado personas a ti con este problema, ¿no? Que vienen pues con unas heridas pues profundas o no profundas, pero heridas, porque depende de cada persona el nivel de sufrimiento que tenga. Cuando te llegan estas personas, ese primer contacto que tú haces de aproximación para que puedan abrirse, para que no tengan miedo, ¿cómo lo llevas a cabo? Porque es difícil. Sí, no es fácil. Yo parto del punto de partida que todos tenemos algún tipo de herida, todos tenemos algún tipo de dolor o de vulnerabilidad. Y esta disciplina, digamos que desarrolla una serie de cualidades que hacen que esa aproximación a cualquier persona que tenga una herida emocional o que tenga ahí un daño sea más sencilla. Y una de esas cualidades es la paciencia. Entonces, no nos importa el que tardes 1, 2, 3, 5, 10, da igual. Poco a poco, con esa paciencia, vas a ir dando pasos. No se le exige nada a nadie. De hecho, esa es una de los principios de esta práctica, el decir, bueno, pues si tengo la mente ahora muy alterada, pues está bien. Si la tengo muy calmada, está bien también. Es decir, no pretendo que la cosa esté distinta de cómo está. No quiero que cambie lo que sucede ahora. Esa es una de las otras claves, que es la clave de la aceptación. Entonces, simplemente con la aceptación, que ya de por sí no es sencilla, y la paciencia, que tampoco lo es, no. Se consiguen grandes cambios, grandes pasos, pero hace falta también una cierta constancia o una cierta, lo que llamamos también determinación, es decir, una decisión de permanecer, de querer seguir ahí, aunque a veces, como todos, pues caigamos y dejemos de hacerlo o tengamos un periodo en el que no tenemos tiempo, o en fin, o cualquier otro motivo, pero luego volvemos y entonces eso produce resultados. Eso es lo bonito. Claro, porque me imagino que evidentemente pues tenemos muchas cosas que hacer a lo largo de nuestro día a día y puede ser que en algún momento o algún día no tengamos ese tiempo, ¿no?, para dedicar a hacer estas técnicas y muchas veces también es una mera excusa de la mente, que está muy bien en su espacio de confort, bueno, vamos a decir mente-ego, que está en su espacio de confort y tiene la excusa perfecta con todo el ajetreo para no entrar en ese estado y reconocer, ¿no?, lo que uno tiene dentro. Pero claro, si como tú nos has contado esto funciona y aprendes sobre todo algo que es muy importante, que es a gestionar esas emociones, porque claro, cuando estás contento estás muy contento y quieres estar contento siempre. Y has tocado antes una emoción que yo creo que ahora, bueno, pues cabreados estamos todos un poquito. Claro, esa ya no mola tanto. No, esa ya no mola tanto y por lo general además la emoción del enfado y de la rabia es una emoción que tiene una naturaleza en muchos casos secundaria. Es decir, que antes de la rabia pues ha habido un dolor, ha habido una emoción de dolor, ha habido un sentimiento de daño y entonces surge la rabia como una emoción secundaria. Claro, el estar muy pendiente de la rabia, primero que si estás muy pendiente va a salir más a menudo. Y segundo, que no entras en contacto con la primera impresión emocional, que es la impresión del dolor, que es justamente esa que te lleva a conectar con lo vulnerable que eres. Y ahí justo es donde está la curación, donde está
el origen, donde es lo que está reclamando ser observado, ser cuidado, ser tratado. La meditación te va a poder llevar a encontrar o a contactar con esa parte sin peligro, sin ningún tipo de riesgo, porque en el fondo lo que se hace es generar un estado mental, que es un estado de conciencia, que tiene esa propiedad curativa para las emociones, tiene esa capacidad para hacer que las emociones se liberen, fluyan. Es simplemente poder observarlas. Claro que eso requiere práctica. Requiere práctica. Requiere práctica. Sí, requiere práctica. Bien. Mira, me estoy acordando, yo también soy compañero de estudio Zen de Jesús. Me estoy acordando lo que nos contaban Shinko y Shishin Roshi. Lo que pasaba en los monasterios, donde ellos han estado enseñando el Dharma, que son las enseñanzas Zen. Los monjes se pasaban años haciendo una disciplina dura, como es el Zen, y conseguían llegar a la esencia, es decir, llegaban a la fuente. Pero ¿qué es lo que pasaba? Que cuando volvían a sus vidas cotidianas y se relacionaban entre ellos, surgían nuevamente los conflictos. O sea, que llegar a la fuente no era sinónimo de dejar todo resuelto ya. Entonces, es cuando ellos se dieron cuenta que las emociones, al no ser tratadas, no iban a generar una felicidad en las personas, aunque llegaran a la esencia. Entonces, ese fue uno de los motivos por los cuales desarrollaron el camino Zen del Gran Corazón. El camino Zen del Corazón lo que hace es trabajar con las emociones cotidianas. Y esto es de alguna forma lo que se pretende hacer con el programa de Mindfulness Mente-Corazón, que está inspirado en el camino Zen del Corazón. Y es hacernos con el manejo de nuestras emociones cotidianas, diarias, las que son más familiares, que dejen de estorbar, que dejen de bloquearnos, que dejen de limitarnos como las hacen, ¿no? Sino que las veamos desde una perspectiva, una óptica muy distinta. Y esto es lo que hace Jesús fundamentalmente, una de las cosas que hace fundamentalmente en sus talleres. Si os dais cuenta, él lo ha contado, pero de una forma con matices, distinta a lo que estoy diciendo ahora, y es que el curso en sí no es solamente de meditación. Los talleres que da Jesús no son solamente enseñar a trabajar una recta atención o una atención plena, sino que mete el componente psicológico, mete el componente emocional. Y esto es lo que lo hace diferenciador. Pone el mindfulness y pone las técnicas de meditación al servicio del manejo de toda nuestra problemática psicológica, ¿no? En las relaciones con los demás, en las relaciones con el mundo y en las relaciones con nosotros mismos. Claro, porque dentro de las preguntas que yo quería hacerte, como psicólogo me imagino que o pasarás o habrás pasado consulta. Y esto te ha ayudado a que tú veas, digamos, la psicología desde otra perspectiva mucho más abierta. O sea, no solo esa psicología de mente científica, sino profundizar un poco más, digamos, de ir en busca de cuál es esa causa. ¿Esto te ha ayudado mucho a cambiar esa perspectiva? Es decir, a cuando una persona viene en busca del Jesús psicólogo. Sí. Me ayudan las dos. Las consultas individuales me ayudan en las clases de grupo, y las clases de grupo de mindfulness me ayudan en las consultas individuales. Es muy bonito ese aporte de cada una. Por supuesto, o sea, ha habido personas o pacientes donde he podido aplicar prácticas de mindfulness o de meditación en su historia o en su caso, y las cosas que surgían en las consultas individuales me han ayudado a ver problemáticas que son aplicables al grupo. Por ejemplo, hay una cosa en la que bueno, pues me he ido dando cuenta cada vez más, y son los conflictos que suele haber
entre, por ejemplo, hijos y padres. El conflicto hijo-padre o hija-madre es una experiencia que deja una huella que puede ser una huella muy duradera, muy profunda. Y eso me lo ha aportado, me lo han aportado las consultas individuales, pero luego esa visión me la estoy llevando al grupo también. En el grupo creo que también se puede nutrir y se puede alimentar de ese aspecto tan importante. O sea que no sé si te he respondido a la pregunta, a todo esto. Sí, además me enlaza, porque una de las cosas que también me ha llamado la atención de tu trabajo es cuando hablas del poder curativo de los grupos. Sí. Claro, bueno, porque no todo el mundo lo entiende desde esa visión tuya que tienes, no solo como psicólogo, sino también pues de tener esa conexión entre mente y corazón. Pues ahí es clarísimo. Mira, actualmente estoy dirigiendo 2 grupos, uno que está ubicado en la zona sur de Madrid, en Getafe, y otro que está ubicado en la zona norte, en la zona de Plaza Castilla. El de Plaza de Castilla es muy reciente y todavía son pocas personas, pero el de Getafe llevamos pues bastantes meses, este es el segundo año que estamos, y allí hay un grupo ya consolidado de en torno a 20 personas, y lo que está sucediendo en ese grupo a nivel de compañerismo, de apoyo, es verdaderamente extraordinario. O sea, y eso es algo que se ha generado en el propio grupo. De pronto la gente del grupo se ayuda, se escucha, se anima. Es una cosa absolutamente fascinante, pero surge, es maravilloso, ¿eh? El despertar de la conciencia. Nos habíamos quedado hablando del poder curativo de los grupos, y nos has mencionado que tienes 2 grupos, uno como que ya está muy asentado en Getafe, otro que se está iniciando en la zona norte. Pero para todas aquellas personas que nos están escuchando y que han resonado, porque el saber o aprender a gestionar las emociones en nuestro día a día es algo esencial, sobre todo para nuestra salud a todos los niveles. Pues para aquellas personas que estén interesadas, tienes en proyecto nuevos cursos o conferencias para profundizar un poquito más, y háblanos un poco de tus proyectos. Bueno, pues mira, sí, ahora en el mes de junio terminaremos los grupos que están en marcha, y luego continuarán después del verano. Esos son los grupos que llamamos grupos continuados. Luego, a través de Escuela de Atención, hacemos periódicamente jornadas de puertas abiertas. Y una jornada de puertas abiertas es un día, una tarde en la que invitamos a la gente de manera gratuita pues a que venga a conocer qué es la propuesta de Mente Corazón, y que sobre todo que lo deguste. Esa es un poco la intención que tengo, no solamente transmitir en qué consiste, sino también hacer una pequeña prueba, ¿no? Que te vayas un poco con un cierto sabor de qué es esto. Ahí con la miel, ¿no? Ahí sí. La miel en los labios. Bueno, espero que sea miel y que no sea otra cosa. Eso por una parte. Luego en septiembre vamos a hacer un retiro de fin de semana. También estará anunciado en la página web de Escuela de Atención. Seguramente hagamos algún otro retiro más pasado un tiempo, es decir, quizá ya en el año siguiente. Y bueno, pues los cursos abiertos van a seguir adelante. Ya de aquí hasta junio no vamos a hacer ninguna jornada de puertas abiertas, pero después de verano sí, y la gente que esté interesada, por supuesto, estaremos encantados de recibirles y de transmitirles esto que de verdad es una práctica que es tan beneficiosa, que es tan positiva, que merece la pena. Realmente lo hacemos de una forma muy vocacional. No es una cuestión mercantilista, no es algo
es algo que realmente consideramos que nos vale y por tanto queremos trasladarlo al resto de la gente. Claro, porque además tú lo has comprobado en primera persona. Por supuesto, vamos, yo soy el primero que la practico, el primero que me he encontrado con las dificultades, el que ha podido experimentar los beneficios. Es decir, que eso es algo que también lo tenemos muy presente en este proyecto, que la gente que estamos aquí, pues lo tenemos integrado en nuestra vida, ¿no? No es que lo estemos hablando de oídas o que hayamos leído algunos libros y tal, no, sino que lo practicamos y lo hemos experimentado. Yo diría que todavía en un estado de aprendiz, porque para llegar a donde han llegado estos maestros de los que antes hablaba, pues solo para una referencia, cuando mi maestro Sissin Rossi empezó a meditar, yo tenía 2 años. O sea que me lleva y tengo a 52, o sea que me lleva una ventaja importante. Bueno, también en muchas ocasiones, hablando de estos temas de la meditación, sí que me he encontrado con muchas personas que, hablando pues de estos grandes maestros o gurús, que también llevan una vida como más de retiro, o sea, porque hoy en día pues evidentemente te lleva unos poquitos años, ¿no?, de adelanto en meditación, pero claro, quizá un poco viendo la vida que ellos han llevado, con la que tú has llevado, ahí también tenemos que estar un poco más presentes, ¿no?, en lo que es nuestro día a día. Y de ahí también has mencionado los retiros. Yo cuando he asistido a retiros, incluso cuando los organizo con otro compañero que organizamos también retiros, son retiros que, aparte de lo que las personas se llevan, que podamos aportar pues desde nuestra propia experiencia, porque yo, igual que tú, no sabría aportarlo de otro modo, también es como hacer una especie de paréntesis en esa jungla que es su vida y dedicarse ese momento única y exclusivamente a ellos. Es decir, que si pudiéramos hacer esos retiros con frecuencia, igual pues en vez de ser aprendiz, pues ya estarías... No sé cuál es el siguiente paso de aprendiz después. No lo sé. No lo sé, pero sí, efectivamente la práctica en un retiro, al ser más concentrada, es más intensa, y el efecto de grupo de verdad que es muy importante. No es igual la meditación en solitario que la meditación en grupo. Hay un efecto muy beneficioso del grupo, y efectivamente, de hecho, cuando estos maestros que vienen una vez aquí a España al año organizan su retiro, pues al hacer este retiro se nota un cambio importante también. O sea que efectivamente sí, los retiros también tienen efecto, solo que la práctica continuada es también muy importante para afrontar las situaciones que nos ocurren en el día a día, porque te puede ocurrir algo que te saque completamente, te descentre, te altere, y entonces allí en esa alteración es difícil luego poder encontrar otra vez el estado de calma, de equilibrio, ¿no? Sería ideal dedicar, como digo yo, esos 5 minutos antes de irte a dormir a esa meditación, precisamente para quitarte, pues igual que te quitas la ropa y te pones un pijama o no te pones nada, pero el ir quitándote todo eso que ha ido sucediendo al cabo del día para poder entrar en ese sueño reparador. Pues sí, aunque sean 5 minutos, si lo prefieres por la noche, si lo prefieres por la mañana. De hecho, hay gente que lo está utilizando estas herramientas para conciliar el sueño. Hay gente que tiene problemas de sueño, y es una herramienta muy beneficiosa para poder conciliar el sueño también. Entonces, yo la utilizo, de hecho, no siempre, porque hay veces que estoy bastante cansado y me duermo directamente, pero es tan sencillo como ponerte a observar tu cuerpo, tu respiración, y el sueño llega plácidamente. Claro que sí. Qué poco observamos la respiración, ¿verdad? Algo que hacemos de manera natural y qué mal lo hacemos. Bueno, respirar y observar. Respirar y observar. Sí, la respiración, claro, está ahí, no nos pide de comer,
y es difícil que la observemos, pero es uno de los grandes beneficios. Está muy vinculada la respiración con las emociones. Cuando estamos agitados emocionalmente, nuestra respiración va a estar agitada, y cuando observamos la respiración, de hecho lo que hacemos es activar el sistema nervioso parasimpático, que es el que está encargado de llevarnos a un estado de calma, de relajación, etcétera. O sea que esta es una herramienta para cualquier persona que viva en una ciudad o en el entorno que nos movemos nosotros, occidental, urbano, etcétera. Es casi una asignatura necesaria. Con trabajo, con niños. Horarios de colegios, de cenas. Sí. Transportes, claro. Observar la respiración. Y qué fácil es, por ejemplo, ir en el metro o en el autobús, y en vez de ir distraído, pues mirando muchas veces el móvil o mirando el periódico, pues 5 minutos de atender a tu respiración, de atender a tu cuerpo, son 5 minutos que ganas de calma mental. A mí todo lo que suene a calma mental me has ganado. Sí, es importante introducir la calma mental. Hay otro maestro muy conocido, Thich Nhat Hanh, que habla, él es maravilloso en cuanto a la aplicación cotidiana en el entorno en el que nos movemos nosotros los occidentales, de este tipo de técnicas, y el poder, por ejemplo, pasear, poder caminar, introduciendo esa calma mental en cada paso que das, es algo que está a nuestro alcance, ¿no? Es algo que no tienes ni que comprarte unas zapatillas especiales, ni ir a un gimnasio, no, lo puedes hacer cada día. Además, hablando de meditación, yo siempre digo que uno tiene que encontrar, digamos, su espacio sagrado, ese espacio que no es un espacio físico, sino que es ese espacio donde puedas estar con la mente en calma. Entonces, uno puede meditar dando un paseo por el mar. Si a alguien le apasiona la jardinería, puede estar en ese estado meditativo, ese estado de calma, plantando. E incluso yo recomiendo el meditar planchando, por ejemplo. Que es hacerte presente, es decir, si estás planchando, sé consciente de que estás planchando y no estés pensando, exacto, tengo en la cocina esto que se me va a quemar, me van a cerrar el súper y no tengo pan. Exacto, o sea, es estar en la piel de la plancha, en la superficie de la camisa que estás planchando, y de esa manera estás en ese momento presente. A mí es una de las... Hay otras tareas domésticas en las que aplico menos el mindfulness, pero en el planchar sí que la aplico con bastante éxito. A veces se te va a la mente, ¿no? Se te va a pensar, pero vuelves otra vez allí al pico de la plancha, y resulta muy relajante. Muy relajante. Muy bien, pues es que siempre que estamos aquí os digo lo mismo, pero realmente se nos pasa el tiempo volando y llegamos a la final del programa. Así que para todos los que nos habéis estado escuchando y habéis resonado con mindfulness, os recomiendo que visitéis la página de Escuela de Atención, y ahí encontraréis toda la información, y además podréis ver también conferencias y vídeos de Jesús hablando más sobre este tema. Así que ahí tenéis para ver toda la información, y como siempre os digo, que seáis muy, muy felices. Muchas gracias, Jesús. Muchísimas gracias, ha sido un rato estupendo y muy presente. Gracias una vez más, Juan. Gracias, Nuria, y al equipo técnico. Y muchísimas gracias a todos los que nos escucháis, que sois los que hacéis este programa real. Gracias. Gracias. Buenas noches. Si alguna vez te has planteado cuál es mi misión de vida, por qué o para qué estoy aquí, si alguna vez mirando la inmensidad del universo has pensado, no estoy solo, ¿cuántos ojos me miran? Este es tu programa. Si alguna vez has pensado, soy un ser de luz y todo lo que me han contado hasta ahora es mentira y existe la reencarnación, este es tu programa. El despertar de la conciencia. El despertar de la conciencia, los viernes de 10 a 11 de la noche. No faltes.